hora de saludar y presentar en el ciclo 2025 a Mercedes Vigil. ¿Cómo andás, Meche? Buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Neri, saludando a tu audiencia en este nuevo año y nuevo ciclo, y bueno, deseándote lo mejor, que seguramente va a ser lo mejor para todos nosotros. Estaba escuchando a todos nuestros compañeros. ¿Te acuerdas que lo hemos conversado mucho en mi ausencia? Yo no tengo muy en claro si puedo hacer un aporte real a lo que está sucediendo en Uruguay, porque nuestro país está encapsulado en una ficción otra más de las tantas en las que se ha trabajado arduamente en Occidente en los últimos 80 o 90 años, y que creo que viéndolo de afuera explica todo lo que tú estás comentando en tu brillante editorial, por qué la gente se abraza a una estafa conocida, porque coincido con mi querido Eduardo Luz, mi compañero de facultad, que no es una estafa. La gente se abraza al horror por diferentes motivos, a la irrealidad, pero creo que todo vuelve, y lo vengo diciendo hace 20 y pico de años, todo vuelve al mismo ítem, que es la facilidad cada vez más patente que tienen los medios del poder. Y cuando digo los medios del poder, estoy hablando de las grandes anacionales, estoy hablando de los grandes grupos de interés político y de los grandes grupos de interés en la prensa en general, de transformar la realidad en ficción. Los millones de pesos que han seguido virtiéndose hacia Occidente en particular, para transformarnos en lo que hoy somos, y llegamos al extremo de que hoy hay gente en Occidente que está presa porque de pronto se encuentra con un ser humano con 2 patas, 2 manos, una cabeza, y si no le dice que es un árbol porque se autopercibe, esto siempre sucedió. Lo que no sucedió es que en el derecho positivo de los países se coloquen leyes que llegan hasta penar económica y con la libertad a la persona que, cuando está frente a otra persona, si ésta se autopercibe árbol o rana, le erra con la descripción. O sea, se ha metido en el derecho positivo. Por eso muy interesante lo que decía Eduardo sobre cómo se ha ido legalizando lo ilegal. El otro día escuchaba al maravilloso ministro de Desregulación argentina, que cada vez que lo escucho siento envidia, sana envidia, si es que existe, de nuestros hermanos argentinos, hablando, por ejemplo, cómo se había legalizado la cartelización de la obra pública. Es terrible, ¿no? Porque eso permite a los políticos y sus amigotes, porque vamos a entendernos, hay una clase en los últimos 70 u 80 años que coincide en el 90%, que es el delincuente con el funcionario. Esto es el que tiene poder o el que tiene capacidad de crear una legislación que lo salvaguarde de sufrir consecuencias legales, lo hace. Y esto no es ni más ni menos que lo que yo vengo denunciando, y algunos, muy pocos, en los últimos 20 años, de cómo el humor social se ha ido cambiando. Y por eso hace 20 y pico de años que discuto con presidentes, con funcionarios, con políticos y con candidatos la importancia de la educación. Nosotros tenemos una educación de cuño marxista que transformó el grancismo en algo que nos defiende a todos. El grancismo, esta suerte de política de impregnación en toda la sociedad, en manos de la Escuela de Frankfurt, de los 60 en adelante,
transformó las necesidades atávicas del ser humano en lo que hoy discutimos. A mí me ha pasado de salir que tuvo como uno de los genios a Herbert Marcuse, ¿te acordás? Marcuse, Erich Fromm, Foucault. Adorno. ¿Qué descubrieron? Que desde lo más precario de la especie humana, esto es cuando estábamos en las cavernas, el ser humano tiene algunas cosas que hoy los políticos y los funcionarios lo ven como algo, una bandera. El ser humano necesita pertenecer a una tribu desde las épocas atávicas para sobrevivir. Bueno, acá hace unas 3-4 décadas el ciudadano común, al que le fueron podando intencionalmente la familia, los constructos sociales que lo acompañaban, termina abrazando al Estado hasta para sucesos niños como es las relaciones de pareja. Se ha metido el Estado, y por eso digo, nadie es inocente, como dice nuestro amigo Luz, voluntariamente, porque nos han ido haciendo creer que el Estado puede llevarnos a ser mejores maridos, mejores hijos, mejores padres. Es un absurdo. Y yo siempre me gusta acompañar las cosas con ejemplo. ¿Por qué estamos viendo que la gente elige en contra, vota en contra, permite leyes absolutamente temibles y que lo perjudican y sigue abrazado a esto? Porque tenemos una educación desde la generación del 45 en adelante, en la cual se fue eliminando el pensamiento crítico y se fue usando lo que Orwell describió maravillosamente en su literatura, el neolenguaje. Y ese neolenguaje hace que compremos un shampoo convencidos de que es una mermelada. Y lo peor, que cuando lo comemos y nos hace mal, siempre podemos atacar a otro y no darnos cuenta que fuimos nosotros los que, sabiendo leer, elegimos el shampoo para untar nuestras tostadas. Esto es absolutamente cierto, y yo te diré que el que pone el frasco equivocado en la góndola es tan culpable como todos aquellos que le abren la puerta y que le han facilitado el acceso a los impostores a nuestro diario vivir. Y esto es terrible. Yo te voy a decir que siempre que las sociedades empezaron a quebrarse, y vaya si nuestra sociedad, Occidente está cayendo en un agujero negro, estamos en un cambio de era. Y cuando yo escucho que se vienen las municipales, y escucho a los políticos con 200 alcaldes y 300 ediles que no solucionan absolutamente nada, y veo que cada gobierno aumenta la cantidad de dinero que deben pagar los contribuyentes, y aumentan los funcionarios, y aumentan el Estado, y a su vez un Estado que cada vez es menos efectivo, me doy cuenta que en Uruguay particularmente estamos yendo a contramarcha de lo que está yendo Occidente. Se viene un cambio sustancial. ¿Y por qué te digo esto? No solo porque la evidencia lo demuestra, sino porque hay varias generaciones, estoy hablando de los que tienen de 45 para abajo, que se hartaron de pagar impuestos para la nada más total. Uruguay no se da cuenta, Argentina lo descubrió, Chile está despertando, ni que hablar Europa. En realidad, Uruguay siempre fue el resultado de negociaciones de países externos. Yo el otro día le dije a un amigo que el Uruguay imaginado, esto sin desmedro de que uno, después de que el Uruguay se conformó, abraza nuestra nacionalidad con afecto. Gracias a Dios, quienes hemos trabajado en historia toda la vida, sabemos que influyó más en nuestro San Martino Bolívar
que Artigas tomando mate en el Paraguay. Y eso es lo que yo estoy viendo, y eso es lo que muchos jóvenes, que agradezco y aplaudo, de menos de 50 años o de 45 están viendo, se dieron cuenta, y en el Uruguay particularmente, que el Uruguay es un Titanic que va irremediablemente hacia el iceberg. Y esto lo terminaron de confirmar con el gobierno de coalición, que no cambió el rumbo y siguió rumbo al iceberg. Pero ¿qué se están dando cuenta los más jóvenes? Que hay toda una generación de mayores de 50 y pico, 60, que decidieron seguir rumbo al iceberg diciendo, bueno, a mí me quedan 10 años de vida, yo, o 10 kilómetros, en el aforismo que estoy usando, yo voy a seguir rumbo al iceberg porque mientras tanto estoy en el comedor de lujo del buque. El tema son los que vienen atrás, que se dieron cuenta que no pueden seguir manteniendo el rumbo de una nave porque haya varias generaciones de funcionarios que pretendan seguir veraneando a costa de sus impuestos. Y lo que acaba de decir Eduardo muy claramente, que muy sueltos de cuerpo hay funcionarios del gobierno que se va diciendo que no dan la información porque están todos de vacaciones, es la muestra real de que esto es el furgón de los locos y que necesariamente el Uruguay tiene que ir a un cambio sustancial, no solo porque hay miles de funcionarios que están vacacionando, mientras los uruguayos de a pie, los que mantienen este estado mastodónico y la deuda que cada gobierno nos deja más grande, nos deja más endeudados, vamos a entendernos. El Uruguay no lo dice, pero cada uruguayo está endeudado en mayor cantidad por concepto de deuda externa que una... Sí, casi $30.000 por cabeza debemos los uruguayos, es la mayor deuda externa de Occidente, per cápita. Y tenemos, el problema no es que haya funcionarios que no le dan la información al nuevo gobierno. El problema es que que lo digan públicamente y no les dé vergüenza. No sé si nos entendemos. El Uruguay es una vergüenza continuada. Es como cuando estudiábamos inglés, el presente continuo. Yo siento vergüenza de las declaraciones de los uruguayos de los últimos 25 años. Por supuesto que el Foro de San Pablo es mucho peor porque impulsa un comunismo desembosado. Pero también vamos a entender que en el gobierno de coalición se siguió enseñando en las aulas, y esto está en el programa de Historia Universal de ANEP, que el mejor sistema político de la modernidad fue el comunismo de la URSS. Y yo te pregunto, Neri, cuando escucho a mis compañeros azorados, y es verdad, porque causa asombro, que sigan votando a los mismos que los exclamaron, o en Montevideo a los mismos que los someten a una mugre programada. Yo me pregunto si vos desde el 85, y acá está el Partido Colorado, y pasamos por el Partido Nacional, y después por el Partido Colorado, y de nuevo por el Partido Nacional, salteando al frente al que le digan ideologizar, y nadie cambió los programas, y estamos educando marxistas y comunistas, y seguimos ensalzando a la generación del 45, que de la mano de escritores y de periodistas, como fueron los famosos muchachos de marcha, seguían diciendo que nosotros, Uruguay, el Uruguay que era la Suiza de América, tenía que abrazar la vocación latinoamericana y parecernos a Haití o a República Dominicana, ese Uruguay culto, con pocos analfabetos, con una cantidad de empleados que podían lograr su casita y la educación popular. Bueno, si seguimos educando en el deterioro de los valores y seguimos permitiendo legislaciones ilegales, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Sabes lo que podemos esperar? Lo vengo repitiendo en los últimos tiempos. Podemos esperar que aparezca un San Martín, ojalá sea Milei y le termine yendo bien, como le está yendo hasta ahora, porque nuestros políticos
de todo el espectro de la suerte de invento que es la derecha uruguaya, que no existe, porque son todos socialdemócratas, abrazan el Estado, lo agrandan y aplauden y ocultan al corrupto. Del Uruguay, por lo menos del hoy, de los que manejan la cosa pública y la siguen manejando hasta que cambie el gobierno, y de los que vienen, no podemos esperar absolutamente nada. Entonces vuelvo a la época que tanto amo, del siglo XVII, XVIII, XIX, en la que Uruguay siguió la vocación del resto de América Latina. Y entonces yo estoy viendo con cierta ilusión los vientos liberales, en donde achicar el Estado, disminuir el gasto público y hacer del ciudadano de a pie su mayor valor, es algo que es para nosotros absolutamente imperioso. Es como la quimioterapia para un enfermo de cáncer. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces miremos hacia afuera, dejemos que los jóvenes saquen la pata de los pocos que quedan, porque gracias a Dios, y esto no va en detrimento de este programa, que es de los pocos que va contracorriente, pero hay estudios de los últimos 5 años que los jóvenes cada vez menos se informan por la prensa absolutamente cooptada que tenemos. Entonces los medios alternativos nos están mostrando lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Chile, que está cambiando el viento, en Italia, en una cantidad de países, lo que está pasando en Estados Unidos. El tan demonizado Trump se está sacudiendo la ideologización pagada que ha manejado Occidente, por lo menos en los últimos 80 años, ¿no? Impresionante exposición en tu reestreno en el ciclo 2025 aquí en Estado de Situación, Mercedes. Le digo a la gente que Mercedes, como toda estrella, no me fue fácil convencerla. Mercedes estará cada 15 días y se irá enrocando para hablar del famoso enroque del ajedrez con otro grande de la comunicación como Guillermo Lócar, el número 1 del universo mágico. Te mando un abrazo y te despido para dentro de 15 días, Mercedes. Te mando un abrazo, y antes de despedirme quiero decir una cosa. Cuando Hitler en 1933 promulgó con el apoyo de toda Europa la ley para esterilizar a más de 200.000 soldados africanos que estaban en Europa, lo pudo lograr con el apoyo de la gente, porque había hecho una campaña publicitaria en la que les endilgaba todos los errores y todos los pecados de la humanidad. Esto es, manipular la opinión pública te permite hacer absolutamente todo. Mercedes Vigil, aquí en Estado de Situación.